El frío se me metía en los huesos, un frío húmedo que venía de las piedras. Mi cabeza zumbaba, un golpe constante detrás de mis ojos. ¿Qué día era? No lo sabía. Mis muñecas, ásperas y en carne viva por las cuerdas, me dolían con cada intento de moverme. Abrí los ojos, parpadeando en la escasa luz de una antorcha que parpadeaba. Una cueva, o más bien, una bodega subterránea. El olor a tierra mojada, a moho viejo, me asaltó. Entendí entonces que no era una pesadilla. Esto era real. Por fin despierta. Bien. La voz. Reconocería esa voz en cualquier parte, fría y pulcra como una daga bien afilada. Doña Ana perfectamente arreglada incluso en este lugar ignominioso. Su cabello rubio ceniza, ni un solo mechón fuera de sitio, su vestido impecable, como si secuestrar sirvientas fuera una tarea más en su agenda de la tarde. Mi corazón dio un vuelco salvaje. Había pasado tanto tiempo escondiéndome, siendo invisible, y ahora mira dónde había terminado. ¿Dónde estoy? Mi voz salió ronca, apenas un susurro. En un lugar donde el rey no te encontrará, respondió ella, cruzando la habitación con una lentitud calculada, como un depredador que saborea su juego. Al menos no a tiempo. Ha sido un problema, querida. Un problema considerable. Un problema. Para ella, supongo. Para mí era la vida misma. Recordé la primera vez que Carlos, el rey, el temido corona sangrienta, como le llamaba la gente en Toledo, mencionó lo de los problemas. No recuerdo la fecha exacta, sería hace un mes, quizá dos. El tiempo es borroso cuando tu vida pende de un hilo. Él se había acercado a mí en su estudio, con ese aire de tormenta en sus ojos, después de uno de sus ataques de confusión. Estoy perdiendo el control, María, me dijo, su voz áspera, y era evidente que no solo hablaba de los síntomas del veneno. Hablaba de él mismo, de su reputación, del hombre que era y del que quería ser. Me lo confesó después de que le ayudara a recuperar la claridad, con un simple roce de manos en un pasillo. Fue entonces, creo, cuando empezó esta locura. Yo solo buscaba mi uniforme. Sí, mi uniforme de sirvienta, de tela gris y delantal blanco. Era ridículo, ¿verdad? Uno de los uniformes se me perdió y la vieja Josefa, la que limpiaba de noche, me dijo que había visto a alguien con una capa oscura llevando algo gris al ala este, a la zona privada del rey. No tiene sentido, Josefa, le dije yo. Nadie robaría un uniforme para llevarlo allí. Pero mi situación era desesperada. Ya había perdido otro hacía 2 semanas y el sueldo de sirvienta en el Palacio de Galiana no daba para más gastos. Así que fui. Con el corazón martillando como un tambor de guerra, me arrastré por los pasillos, diciéndome que solo echaría un vistazo rápido y me iría. La luz bajo la puerta de su estudio me detuvo. Un estudio que debería estar a oscuras y cerrado con llave. Cuando abrí la pesada puerta de roble, sin anunciarme, mi aliento se detuvo, y allí estaba. De espaldas a mí, el rey Carlos, el hombre más temido del reino de Castilla, con mi uniforme en sus manos. Lo tenía pegado a la cara, respirando hondo, como un hombre que se ahoga, y ese trozo de tela, mi olor, era su única bocanada de aire. Mi respiración se cortó. No me moví. Él tampoco. El crepitar de la chimenea era el único sonido, aparte de mi propio pulso, que golpeaba en mis oídos. Debería haber huido. Mis instintos me gritaban que corriera, que olvidara lo que había visto, que desapareciera entre los pasillos y nunca hablara de aquello. Pero mis pies estaban pegados al suelo. Luego, sus hombros se tensaron.
Bajó el uniforme lentamente, como si pudiera desintegrarse si se movía demasiado rápido. Cuando se giró para mirarme, su rostro era una máscara, pero sus ojos lo traicionaron. Un azul tormenta, grandes y peligrosamente cerca del pánico. María. Mi nombre en sus labios sonó a confesión, como si lo hubieran sorprendido cometiendo un crimen del que no podría zafarse. Yo había oído las historias sobre el rey Carlos. Todos las habían oído. La corona sangrienta lo llamaban. El joven rey que había tomado el trono hacía 3 años en un golpe brutal contra su tirano tío, ejecutando a la mitad del antiguo consejo sin juicio en una sola noche empapada de sangre. Decían que era implacable, inflexible, que gobernaba con mano de hierro y no mostraba piedad a nadie. La gente susurraba que era más lobo que hombre, que su bestia siempre estaba demasiado cerca de la superficie, que la violencia lo seguía como una sombra. Mirándolo ahora, este rey temido, aferrándose a mi uniforme como si fuera un salvavidas. Yo no podía reconciliar al monstruo de las historias con el hombre que tenía delante. Parecía perdido, vulnerable de una manera que no encajaba en absoluto con su reputación. Pide disculpas, sal de esta habitación haciendo una reverencia, me dije a mí misma. En cambio me escuché decir, ¿por qué tiene mi uniforme? La mandíbula de Carlos se tensó. Por un momento, pensé que me ordenaría salir, que me expulsaría del palacio o algo peor. Los reyes no se explicaban a los sirvientes. Los reyes, especialmente este rey, no eran pillados haciendo lo que fuera que esto era. Pero luego sus hombros se hundieron y algo en su armadura cuidadosamente construida se resquebrajó. Porque, dijo en voz baja, su voz ronca por el agotamiento, cuando mi mundo se desmorona, tu aroma es lo único que se siente real. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una confesión. Llevaba 2 años trabajando en el palacio, 2 años manteniendo la cabeza baja, siguiendo órdenes, siendo invisible. Había elegido esta vida precisamente por su anonimato. Después de huir de Draven, un pueblo en las montañas, cerca de la Sierra Morena, sin más que la ropa que llevaba puesta y un terrible secreto, necesitaba desaparecer. El palacio era enorme, bullicioso con cientos de empleados. Podía esconderme a plena vista, solo otro uniforme gris en un mar interminable de ellos. O eso creía yo. No entiendo, susurré. Carlos dejó mi uniforme sobre su escritorio con cuidado deliberado, pero su mano se demoró en la tela un momento demasiado largo. Yo tampoco. Se pasó una mano por el cabello oscuro, despeinándolo aún más. He estado mal durante meses. Mareos, paranoia. No puedo pensar con claridad cerca de nadie. La curandera del palacio no encuentra nada malo, pero sé que algo no anda bien. Mi mente se siente como si se estuviera fragmentando, como si no pudiera confiar en mis propios pensamientos. Se giró para mirarme de frente, y la intensidad de su mirada me hizo querer retroceder, pero mantuve mi posición incluso mientras mi corazón se aceleraba. Pero cuando estoy cerca de ti, su voz bajó, casi un gruñido. Todo se aclara, la niebla se disipa, y puedo volver a pensar. Se detuvo, pareciendo luchar con lo que decir a continuación. Empecé a notarlo hace 2 semanas. Pasabas por el pasillo y de repente el mundo tenía sentido por unos preciosos momentos. Así que empecé a rastrearte por el palacio como... Se interrumpió a sí mismo. Como un depredador, pensé yo. He estado robando tus cosas. Continuó. La admisión claramente le costaba. Tu uniforme, una cinta que dejaste caer en el ala este, un pañuelo que dejaste cerca de las cocinas. Sé cómo suena, pero tu aroma... Cerró los ojos.
respirando hondo como si todavía pudiera olerme desde el otro lado de la habitación. Lavanda y lino limpio, y algo únicamente tuyo. Calma a mi bestia. Yo debería estar aterrorizada. Este era la corona sangrienta, el rey que había teñido de rojo la sala del trono con la sangre de sus enemigos. Él admitía haberme robado, obsesionado con mi olor como algún tipo de... Me están envenenando, dijo Carlos abruptamente, abriendo los ojos. Estoy seguro de ello ahora, alguien cercano a mí, alguien en quien confío. Los síntomas van y vienen, pero están empeorando, y no sé a quién acudir, en quién puedo confiar, excepto en ti. Dio un paso hacia mí y noté por primera vez lo exhausto que se veía, cómo las sombras bajo sus ojos hablaban de noches de insomnio y pánico apenas controlado. Necesito tu ayuda. Soy solo una sirvienta, dije, pero mi voz titubeó. ¿Qué podría yo hacer? Eres la única persona en todo este reino que me hace sentir cuerdo. La cruda honestidad de su voz me oprimió el pecho. No sé por qué, no sé qué significa, pero estoy pidiendo, no ordenando. ¿Me ayudarás? Lo miré, mi mente acelerada. Mis instintos de supervivencia me decían que pidiera un traslado a las cocinas, a un lugar lejos de este rey peligroso y sus peligrosas necesidades. Pero algo en su expresión me detuvo. Debajo del agotamiento y la desesperación apenas contenida, vi algo. Una mirada que reconocí, la de alguien que había estado luchando solo durante demasiado tiempo. Conocía esa mirada porque la había visto en mi propio reflejo todos los días desde que huí de Draven. Si lo ayudo, dije lentamente, necesito algo de usted primero. Nómbralo. Si descubrimos quién está detrás de esto, no puedes simplemente ejecutarlo sin juicio. No tenía idea de dónde sacaba esa osadía de desafiar a la corona sangrienta en su cara. He oído las historias sobre lo que hizo cuando tomó el trono. No lo ayudaré a añadir más sangre a sus manos sin al menos intentar buscar la justicia primero. Algo parecido a la sorpresa brilló en el rostro de Carlos. ¿No me tienes miedo? Estoy aterrorizada de usted, corregí, pero tengo más miedo de lo que les pasa a las personas buenas cuando a las malas nunca se les hace rendir cuentas. Por primera vez desde que entré al estudio, Carlos sonrió. Fue leve, apenas perceptible, pero transformó su rostro por completo. Los ángulos marcados dieron paso a algo más cálido, casi juvenil. Por un instante, olvidé que estaba mirando a la corona sangrienta y solo vi a un hombre, apuesto de una manera que me hacía saltar el pulso a pesar de todas las advertencias que sonaban en mi cabeza. Muy bien, verdad por verdad y justicia antes que venganza. Extendió su mano. ¿Tenemos un acuerdo? Miré su mano extendida e hice una elección que remodelaría nuestros destinos. Tomé su mano. En el momento en que nuestra piel se tocó, algo eléctrico me recorrió el brazo. Los ojos de Carlos se abrieron. Sus pupilas se dilataron mientras su agarre se apretaba reflexivamente alrededor de mi mano. ¿Qué fue eso? Respiré. Carlos miró nuestras manos unidas por un largo momento, su pulgar rozando mis nudillos casi inconscientemente. Cuando levantó la vista, su expresión era complicada. Sorpresa, asombro y algo que parecía casi miedo. Nada, dijo, pero su voz era más ronca que antes. Soltó mi mano lentamente, como si le costara. Solo estática, aire seco. Ambos sabíamos que era una mentira, pero yo no insistí, incluso mientras mi palma aún hormigueaba donde su piel había tocado la mía. La mañana siguiente recibí una llamada de la jefa de limpieza. Se me revolvió el estómago. ¿Alguien me había visto entrando al estudio del rey anoche? ¿Estaba a punto de ser despedida o peor? Pero cuando llegué a la oficina de la jefa,
La anciana simplemente me entregó una nueva asignación. Serás la asistente personal del rey Carlos, con efecto inmediato, dijo la jefa, sus ojos agudos estudiando mi rostro en busca de alguna reacción. Su Majestad te solicitó específicamente. Mantuve mi rostro cuidadosamente neutro, incluso mientras mi estómago daba vueltas. La expresión de la jefa permaneció ilegible, pero su tono tenía un matiz. Es inusual que el rey preste atención a un sirviente en particular, y mucho menos que solicite uno por su nombre. Te encargarás de sus aposentos, su vestuario, y lo atenderás durante sus horas privadas. Se inclinó ligeramente, bajando la voz. No sé qué hiciste para llamar su atención, María, y no quiero saberlo, pero serás discreta. Lo que ocurre en los aposentos del rey se queda en los aposentos del rey. ¿Me lo explico claramente? Perfectamente claro, dije en voz baja. Así que esta era la solución de Carlos. Al convertirme en su asistente personal, se aseguraba de que yo pudiera moverme libremente dentro y fuera de sus aposentos privados, sin levantar demasiadas sospechas. Era inteligente, tenía que admitirlo, pero también peligroso. Esa noche, justo al atardecer, me presenté en sus aposentos. Carlos abrió la puerta él mismo, lo que me sorprendió. La mayoría de los nobles tendrían un asistente para esas cosas. Se había despojado de la vestimenta formal de la noche anterior. Ahora vestía pantalones negros sencillos y una camisa blanca suelta, con los botones superiores desabrochados y las mangas remangadas para revelar unos antebrazos fuertes. Su cabello oscuro estaba ligeramente revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él. Y sin la armadura de cuero, parecía más joven, más humano y desafortunadamente para mi paz mental, incluso más atractivo de lo que había imaginado. Adelante, dijo, haciéndose a un lado para dejarme pasar. Sus aposentos privados eran espartanos para un rey. Una cama grande dominaba una pared, deshecha y como si hubiera pasado una noche inquieta en ella. Un escritorio desbordado de documentos y mapas. Estanterías cubrían las paredes, repletas de volúmenes sobre todo, desde estrategia militar hasta poesía antigua. El único lujo real era una enorme chimenea de piedra que proyectaba sombras danzarinas por la habitación. Y colgado en el respaldo de una silla, todavía irradiando mi aroma, estaba mi uniforme de la noche anterior. Carlos siguió mi mirada y tuvo la cortesía de parecer ligeramente avergonzado. Lo devolveré. Solo se interrumpió tensando la mandíbula. Quédeselo, dije impulsivamente. Si mi aroma realmente lo ayudaba, si le daba claridad cuando todo lo demás era caos, ¿qué daño podría hacer? Si le ayuda. La gratitud en sus ojos fue casi dolorosa de presenciar. Háblame del envenenamiento, dije, llevándolos de vuelta a un terreno más seguro. ¿Cuándo empezó? ¿Cuáles son los síntomas? Carlos se dirigió a su escritorio, hojeando papeles hasta que encontró lo que buscaba. Hace 4 meses, comenzó gradualmente. Momentos de mareo que atribuí al estrés. Luego vino la paranoia. Estaba en reuniones del consejo y de repente todos se sentían como una amenaza. Mis asesores hablaban y sus palabras sonaban a conspiraciones, incluso cuando sabía racionalmente que no lo eran. Me entregó un trozo de pergamino cubierto con su letra. Fechas, horas, síntomas. Lo había estado rastreando meticulosamente. Los episodios están empeorando, continuó. Duran más. Ayer casi mato a mi propio capitán de la guardia porque estaba convencido de que iba a sacar un arma. Estaba ajustándose el cinturón. La voz de Carlos era tensa, con una furia apenas controlada.
¿Consigo mismo o con la situación? No pude discernir. Estoy perdiendo el control de mi propia mente y no puedo permitirme eso. No ahora. ¿Por qué no ahora específicamente? Porque hay rumores de disturbios en las provincias orientales, escaramuzas fronterizas con Draven. Si nuestros enemigos perciben debilidad, si creen que me estoy debilitando. No terminó la frase, no necesitaba hacerlo. Estudié el pergamino, mis ojos recorriendo las fechas y los nombres con eficiencia. Crecí en un orfanato en Draven, un lugar lleno de sombras, donde aprendí que sobrevivir significaba notar cosas que otros pasaban por alto. Qué cuidadores eran más crueles después de beber. Qué niños robaban a los más pequeños. Qué patrones de comportamiento precedían a un castigo. Al principio fue un juego, luego una necesidad. Las viejas costumbres eran difíciles de abandonar. Los episodios parecían aleatorios a primera vista, pero luego lo noté. El mismo nombre aparecía una y otra vez. Siempre está con las mismas personas cuando ocurre. Doña Ana está presente en casi todos los incidentes. La expresión de Carlos se oscureció. Ana fue la asesora más confiable de mi padre. Ha estado a mi lado desde que subí al trono. Me ayudó a navegar la transición después del golpe. Confío plenamente en ella. Quizás ese es el punto, dije, dejando el pergamino. Si alguien quisiera envenenarlo sin levantar sospechas, necesitaría estar cerca. Alguien en quien confía, alguien cuya presencia no levantara preguntas. ¿Crees que Ana está tratando de matarme? Creo que alguien lo está intentando, y ahora mismo ella es la mejor sospechosa que tenemos. Carlos caminó hacia la ventana, sus movimientos inquietos y depredadores. Incluso ahora, incluso en sus propios aposentos, se movía como si la violencia fuera siempre una opción. ¿Por qué lo haría? ¿Qué gana con mi muerte? Todavía no lo sé, pero tenemos que averiguarlo. Dudé, luego añadí. Hay algo más. Usted dijo que se siente lúcido a mi alrededor, que mi aroma ayuda. ¿Alguien más ha tenido ese efecto? Carlos se aclaró la garganta, luciendo casi avergonzado. No, solo tú. Entonces necesitamos entender por qué. Porque si Ana está usando veneno y yo de alguna manera lo estoy contrarrestando, me interrumpí a mí misma, reacia a expresar la pregunta que me había mantenido despierta toda la noche. ¿Y si había algo en mí, algo conectado al terrible secreto que había estado ocultando durante 2 años, que me convertía en la cura de Carlos? Carlos se volvió de la ventana y la intensidad de su mirada me inmovilizó. Hay algo que no me estás diciendo, algo sobre ti. Todos tenemos secretos, verdad por verdad. ¿Recuerdas? Cruzó la habitación hasta que se detuvo directamente frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el cedro y las tormentas de invierno que emanaban de él. Lo suficientemente cerca como para que mi traicionero cuerpo quisiera inclinarse para aspirarlo, de la misma manera que él había estado aspirando mi aroma. He expuesto los míos. Tu turno. Mi corazón martilló. Casi podía oler el humo de mis pesadillas. Los inquisidores, las figuras vestidas de blanco, cantando mientras quemaban a cualquiera sospechoso de estar tocado por el demonio. Había pasado 2 años huyendo de ese destino. Pero Carlos tenía razón. Si íbamos a resolver esto, él necesitaba saber. Soy de Draven, comencé, las palabras sintiéndose como trozos de cristal en mi garganta. Huí hace 2 años porque tengo una habilidad, un don o una maldición, según como se vea. ¿Qué tipo de habilidad? Me encontré con sus ojos, buscando disgusto o miedo, pero encontrando solo una intensa curiosidad. Puedo neutralizar venenos. Si toco a alguien que ha sido envenenado, mi cuerpo lo absorbe,
Lo descompone inofensivamente. No es algo que pueda controlar, simplemente sucede. El silencio que siguió se sintió interminable. Luego Carlos respiró. Eres extraordinaria. De todas las reacciones para las que me había preparado, el asombro no era una de ellas. En Draven, habilidades como la mía se consideran marcas de linajes tocados por el demonio. Continué, necesitando que comprendiera todo el peso de lo que estaba confesando. Vergonzoso, peligroso. Cuando tenía 16 años, neutralicé accidentalmente un envenenamiento. Toqué la mano de un comerciante y se recuperó instantáneamente. Su familia lo notó, esparció rumores. Huí antes de que los purificadores pudieran limpiarme. ¿Limpiarte? La voz de Carlos se había vuelto fría, letal. ¿Qué significa eso? Ejecución. Queman a cualquiera sospechoso de estar tocado por el demonio. Me abracé a mí misma, sintiendo frío de repente a pesar del fuego. Me he estado escondiendo desde entonces. Acepté trabajo como sirvienta porque los sirvientes son invisibles. Nadie nos mira dos veces. Yo te veo, María, dijo Carlos en voz baja. Se acercó, sus ojos ardiendo en los míos, su mano levantada como para tocar mi rostro, luego la bajó. Nunca podría ser invisible para mí. Luego, antes de que pudiera procesar esas palabras, añadió, muéstrame la habilidad. ¿Qué? Sacó un pequeño cuchillo del cajón de su escritorio y antes de que pudiera detenerlo, lo arrastró por su palma. La sangre brotó de inmediato, de un rojo brillante contra su piel. ¡Carlos! Me lancé hacia adelante, pero él me agarró la muñeca. Si realmente puedes neutralizar venenos, entonces tocarme cuando tengo un episodio debería ayudar. ¿Sí? Sus ojos eran feroces, ardiendo con algo entre esperanza y desesperación. Necesito saber si esto es real, si eres real. Ahora mismo no está envenenado. Entonces probemos la teoría de otra manera. Cura esto. Así no funciona. Yo no curo heridas. Yo solo. Pero mi protesta murió cuando presioné mi mano contra su palma sangrante. En el momento en que nuestra piel se conectó, esa misma corriente eléctrica me recorrió, excepto que esta vez fue más fuerte, más brillante, como tocar un cable vivo. Lo sentí. El veneno en su sistema, sutil e insidioso, entrelazado en su sangre como hilos oscuros. Mi habilidad respondió sin pensar, buscándolo con avidez. La toxina comenzó a fluir de él a mí, y la sentí disolverse, la maldad quemándose hasta la nada dentro de mí. Carlos jadeó, su mano libre aferrada al borde del escritorio tan fuerte que la madera crujió. Lo siento, la niebla se está disipando. Traté de apartarme, abrumada por la intensidad de la conexión, pero la mano de Carlos me sujetó la muñeca como el hierro. Su otra mano subió para aferrar mi cadera, manteniéndome en mi lugar. Sus ojos se habían vuelto salvajes, iris azul tormenta casi consumidos por el negro, más lobo que hombre. No, gruñó, el sonido retumbando en su pecho. No me sueltes, por favor. Así que me quedé, mi palma pegada a la suya mientras mi habilidad extraía el veneno de su sangre en oleadas. El calor se acumuló entre nosotros, su cuerpo ardiendo con fiebre a medida que la toxina lo abandonaba, mi propia piel enrojeciéndose por el esfuerzo y su proximidad. Su agarre en mi cadera se tensó, los dedos flexionándose contra mí como si luchara contra el impulso de acercarme más. Podía sentir el latido de su corazón resonando contra mi palma. Podía oler el cedro y las tormentas de invierno y algo salvaje que emanaba de su piel. No era todo el veneno. La toxina estaba demasiado arraigada para una sola sesión,
pero sentí como lo peor se quemaba dentro de mí. Cuando finalmente me aparté, ambos respirábamos con dificultad, los rostros a centímetros el uno del otro. Las pupilas de Carlos estaban dilatadas, su pecho jadeaba como si hubiera corrido kilómetros. Eso fue, Carlos comenzó, luego pareció incapaz de encontrar las palabras. Miró su palma, el corte que ya había dejado de sangrar. Luego me miró a mí, y la expresión en su rostro me oprimió el pecho. Eres mi cura. Lo que sea que Ana me haya estado haciendo, tú puedes deshacerlo. No permanentemente y no todo de una vez. Mis manos temblaban ahora que la adrenalina se desvanecía. Pero sí, puedo ayudar a controlar los síntomas, darle claridad cuando más lo necesite. Carlos se acercó a mí, su mano ahuecó mi mandíbula antes de que pareciera contenerse. Pero no se apartó, no de inmediato. Su pulgar trazó mi pómulo, su toque reverente y posesivo a la vez. Sus ojos se habían oscurecido hasta el medianoche tormentoso, fijos en mi boca como si estuviera contemplando algo imprudente. Gracias, dijo, su voz áspera y grave. Las palabras sonaron más a un voto que a gratitud. Mi aliento se cortó. Me encontré inclinándome en su palma. Mis labios se abrieron ligeramente. La mirada de Carlos cayó sobre mi boca con el movimiento, y un sonido grave retumbó en su pecho. No tienes idea de lo que me haces, murmuró, su pulgar rozando peligrosamente mi labio inferior. Lo que quiero hacer ahora mismo. Dime, susurré, la osadía surgiendo de la nada y de todas partes a la vez. Sus ojos brillaron. Lobo puro, hambre pura. Quiero probarte. Quiero enterrar mi cara en tu cuello y aspirarte hasta que tu olor sea lo único que conozca. Se interrumpió, apretando la mandíbula mientras luchaba por el control. Su mano cayó de mi rostro, pero lentamente, a regañadientes, los dedos deslizándose por mi garganta antes de caer por completo. La pérdida de su toque se sintió como un dolor físico. Me aclaré la garganta, obligándome a concentrarme. Todavía tenemos que detener a quien lo está envenenando, encontrar la fuente. De acuerdo, pero ahora tenemos una ventaja que ellos no conocen. Una sonrisa peligrosa curvó sus labios. Mantendremos tu habilidad en secreto. Que Ana o quien sea crea que su plan está funcionando. Mientras tanto, tú te quedarás cerca. Me mantendrás lo suficientemente lúcido como para investigar. Así que soy su arma secreta. Eres mi escudo, mi claridad en el caos. Su expresión se suavizó. Pero solo si estás dispuesta. Hablaba en serio anoche. Estoy pidiendo, no ordenando. Puedes alejarte de esto si quieres. Pensé en los últimos 2 años. Cada decisión había sido pragmática, calculada para la supervivencia. ¿Dónde esconderme? ¿En quién confiar? ¿Cuándo huir? Había aprendido a tomar decisiones con la cabeza, nunca con el corazón, porque los corazones te mataban. Pero mirando a Carlos ahora, vi a un hombre luchando por ser mejor, y mi corazón anhelaba ver si podía ganar esa lucha. Incluso mientras mi cabeza me decía, no puedes reformar a un rey despiadado. Ayudaré, dije. Pero haremos esto inteligentemente. Nada de precipitaciones, nada de ejecuciones sin pruebas. Averiguaremos quién está detrás de esto y por qué, y luego nos ocuparemos de ellos correctamente. Tienes mi palabra. El azul acero de sus ojos atrapó la luz del fuego. A pesar de su reputación, a pesar de la sangre en sus manos, algo en la forma en que me miraba, imperturbable, sincero, me hizo creer que Carlos era un hombre que cumplía sus promesas. Solo esperaba no ser una tonta por confiar en eso.
Aquí tengo que hacer una pausa. ¿Soy la única a la que esto le suena absurdo? Me refiero a toda la situación. Yo, María, una sirvienta de origen humilde de Draven, de repente soy la salvación del temido rey Carlos. No era un príncipe encantador, sino el que todos llamaban la corona sangrienta. Y él, que antes ejecutaba sin pestañear, ahora me promete justicia. En mi pueblo, la justicia se compraba o se obtenía por la fuerza. No había espacio para la amabilidad o la vulnerabilidad. Estoy sentada aquí, atada en una bodega, y de repente todo se siente frágil, como una telaraña. Me pregunto si esta elección, la de creerle, de ver la humanidad en el lobo, es una muestra de coraje o de la mayor de las estupideces. Me he aferrado a mi secreto, a mi invisibilidad, por miedo a lo que mi habilidad significaba para los demás. Y ahora mi habilidad es su salvación, mi perdición y quizás, no sé, quizás mi oportunidad de algo más. Quizás de verdad me equivoqué al confiar. O quizás, solo quizás, era mi única opción para una vida que no fuera solo huir. No tengo ni idea. Volvamos a lo importante, la huida. La siguiente semana me adapté a mi nuevo papel como asistente personal de Carlos. Me daba un acceso sin precedentes a su vida privada, sus aposentos, su horario, la gente con la que se reunía y, lo que es más importante, me daba tiempo para observar. Doña Ana visitaba al rey a diario, siempre trayendo té de sus provisiones personales. Por su salud, su majestad, decía con una dulce sonrisa. Era hermosa de una manera fría y calculadora. Su cabello rubio plateado, siempre perfectamente peinado, vestidos que susurraban a la vieja aristocracia y al viejo poder. Carlos bebía el té para evitar sospechas, y en una hora yo veía regresar los síntomas. La forma en que su mandíbula se tensaba, sus ojos se volvían distantes y sospechosos. La forma en que se colocaba a la defensiva, como si todos en la habitación fueran una amenaza potencial. Y entonces yo encontraba una excusa para estar cerca de él, arreglando su escritorio, ajustando las cortinas, cualquier cosa que permitiera un contacto casual. En el momento en que mi mano rozaba su brazo o su hombro, sentía el veneno y lo extraía, dándole un alivio temporal. Se convirtió en un baile entre nosotros. Él me miraba desde el estudio y yo sabía que me necesitaba. Yo me acercaba y él se inclinaba, bajo el pretexto de discutir algún documento, aspirando mi aroma como si se muriera de hambre por ello. Cuéntame algo sobre ti que no tenga que ver con poderes o veneno, dijo Carlos una tarde mientras reorganizaba su estantería. Miré por encima del hombro. Había abandonado sus papeles y me observaba con abierta curiosidad. Esa es una pregunta peligrosa, Su Majestad. Carlos, corrigió. ¿Y por qué peligrosa? Porque mi vida ha sido excepcionalmente aburrida, por diseño. Bajé un volumen sobre tácticas militares, soplando el polvo de la cubierta. Lo aburrido te mantiene viva. Aún así, por favor. Así que le hablé de la vieja Josefa, quien me enseñó a leer a la luz de las velas usando libros robados de la biblioteca del palacio. Le conté sobre el gato de la cocina que tuvo gatitos en el armario de la ropa el mes pasado. Cosas pequeñas, seguras, que se sentían enormes al contarlas porque a nadie le había importado preguntar en años. ¿Libros robados? Los ojos de Carlos se iluminaron de interés. ¿Cuáles? Cuentos de hadas en su mayoría, aunque me costaba con algunas palabras. Sentí que mis mejillas se ponían rojas. Nunca tuve lecciones formales. Mi lectura es rudimentaria, en el mejor de los casos. Algo cambió en la expresión de Carlos, una suavidad que me dejó sin aliento. Yo podría ayudar con eso. Señaló las estanterías que nos rodeaban.
Todas las tardes podríamos leer juntos. Podrías elegir lo que quisieras. Y yo... Se interrumpió, luego me miró a los ojos. Me gustaría saber qué historias te gustan y quizás compartir algunas de las mías. Era una oferta tan sencilla, tan doméstica y normal, a mundos de distancia del veneno y las conspiraciones de asesinato. La idea de acurrucarme junto a él mientras leía en voz alta, de tropezar con pasajes mientras él pacientemente me ayudaba, se sentía más íntima que cualquier beso. Y así lo hicieron. Cada noche después de la investigación y el cuidadoso baile alrededor de Ana, se tomaban 15 minutos que les pertenecían solo a ellos. María elegía un libro, poesía una noche, historias de aventuras la siguiente, y se sentaban juntos junto al fuego. Su paciencia nunca flaqueaba cuando ella se atascaba con una palabra, y su placer, cuando ella lograba leer un pasaje difícil, se sentía más precioso que cualquier cumplido que hubiera recibido. Fue en esos momentos de tranquilidad, con su hombro cálido contra el mío y su voz envolviendo viejas historias, que comencé a enamorarme. «Hueles a lavanda hoy», murmuró una noche, sus labios demasiado cerca de mi oreja para la decencia. Hacía minutos que habíamos abandonado el pretexto de la lectura, el libro olvidado en mi regazo. «Es solo jabón de ropa», logré decir, muy consciente del calor que irradiaba su cuerpo. No. Su mano se posó en la parte baja de mi espalda, posesiva y cálida a través de mi vestido. «Es más que eso, algo únicamente tuyo que me hace querer». Se interrumpió, sus dedos flexionándose contra mi columna. «No tienes idea de lo que tu aroma me hace». «Carlos», respiré, una advertencia y una súplica a la vez. «Lo sé». Se retiró con un esfuerzo visible, pero sus ojos permanecieron oscuros de deseo. «Sé que debemos mantenernos concentrados, pero eso no evita que lo desee». Ninguno de los dos reconoció lo que era, pero si la atracción entre nosotros era complicada, la investigación resultaba aún más. 2 días después, había logrado conseguir una muestra del té de Ana, llevándola a un curandero en Toledo en quien confiaba. El informe confirmó veneno, pero con una peculiaridad. «No está diseñado para matar», había explicado el curandero, manteniendo la voz baja. «Esto es algo mucho más insidioso. El veneno crea desorientación y paranoia en la mayoría de las personas, pero tiene un componente de antídoto incorporado. Alguien que toma este té necesitaría dosis regulares de un contraagente específico para sentirse normal. Sin él, se volvería loco». «¿Y con él?», había preguntado yo, aunque ya sospechaba la respuesta. «Se volverían dependientes de quien controle el antídoto, psicológica y físicamente». Ahora, de pie en el estudio de Carlos, con ese conocimiento ardiéndome en el pecho, lo vi mientras Ana le servía otra taza de té envenenado. «Se ve bien hoy, Su Majestad», dijo Ana, con una sonrisa afilada. «¿No le preocupan esos mareos que ha mencionado?» «Lo estoy manejando», respondió Carlos, su voz cuidadosamente neutra. Los ojos de Ana se dirigieron a mí, que estaba organizando libros en el estante más alejado. «Noto que ha tomado una asistente personal. ¡Qué pintoresco!». «Es eficiente», dijo Carlos con suavidad. «Me cansé de que diferentes sirvientes rotaran. La coherencia es valiosa». «Por supuesto». Pero la mirada de Ana se detuvo en mí un momento demasiado largo, calculadora y fría. «Aunque espero que sea digna de confianza, nunca se puede ser demasiado cuidadoso con quien se permite cerca». La ironía habría sido divertida si no fuera tan peligrosa. Después de que Ana se fuera, Carlos esperó 1 minuto completo antes de cruzar hacia donde yo estaba, su mandíbula apretada, sus manos flexionándose a los lados.
Necesito... Se interrumpió encontrando mis ojos. ¿Puedo? No terminó la pregunta, pero yo entendí. Podía ver el veneno actuando en él, la forma en que sus pupilas habían comenzado a dilatarse de manera desigual, el ligero temblor en sus manos. Asentí y vi cómo el alivio se extendía por su rostro. Me atrajo hacia él, un brazo rodeando mi cintura, mientras la otra mano acunaba la parte posterior de mi cabeza. Luego hundió su rostro en mi cuello y respiró profundamente. Se está volviendo sospechosa, murmuré, incluso mientras mis manos subían para aferrarse a sus hombros. Cada vez que hacía esto, aspiraba mi aroma como si fuera lo único que lo mantenía cuerdo. Algo dentro de mí se ablandaba y cedía. No me importa. Sus labios rozaron el punto sensible debajo de mi oreja y me estremecí. Dime lo que aprendiste. Así lo hice, explicando los hallazgos del curandero sobre el veneno que creaba dependencia y requería un antídoto. Cómo el plan de Ana era hacer que Carlos dependiera de ella, paranoico de todos los demás hasta que no tuviera más remedio que recurrir a ella para obtener alivio. ¿Cuál es su objetivo final? Los brazos de Carlos se tensaron a mi alrededor. Matrimonio, control del trono, probablemente ambos. El curandero dijo que la dependencia sería completa en 6 meses. Para entonces, usted haría cualquier cosa que ella pidiera solo para sentirse normal de nuevo. Excepto que te tengo a ti. Su voz se había vuelto áspera, posesiva. Está rompiendo su control sin que ella se dé cuenta, por ahora. Pero Carlos, ella se dará cuenta eventualmente. Cuando se dé cuenta de que el veneno no está funcionando como debería, entonces nos moveremos primero. Él se apartó lo suficiente como para mirarme a los ojos y el lobo estaba allí en su mirada, depredador y feroz. La confrontaremos, obtendremos una confesión y terminaremos con esto. No. Presioné una mano en su pecho. Una confesión obtenida bajo coacción no es justicia. Es solo usted obteniendo lo que quiere mediante la intimidación. Necesitamos pruebas reales, el veneno en sí, documentación de su plan, testigos que puedan corroborar algo que no pueda explicarse como una confesión forzada de una mujer aterrorizada. Su mandíbula se apretó. Una línea saltó en su mejilla. La lucha se libraba en su rostro. El viejo Carlos que simplemente habría eliminado la amenaza contra el hombre en el que estaba tratando de convertirse. Finalmente asintió. Entonces obtendremos pruebas, pero lo haremos rápido antes de que ella decida que eres demasiado riesgo para dejarte viva. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me había centrado tanto en proteger a Carlos que no había considerado que Ana pudiera verme como un obstáculo a eliminar. Como si sintiera mi miedo, Carlos ahuecó mi rostro entre sus manos, obligándome a mirarlo a los ojos. No permitiré que te pase nada. ¿Me entiendes? Estás bajo mi protección ahora. No necesito... Sí, sí lo necesitas. Sus pulgares trazaron mis pómulos, el gesto tiernamente doloroso, viniendo de unas manos que habían matado a tantos. Has estado luchando sola desde el orfanato, ¿verdad? Nadie que te atrapara cuando caías. Nadie que se interpusiera entre tú y el mundo. Sus ojos eran feroces con emoción. Estás arriesgándolo todo para ayudarme. Me has devuelto la cordura, María. Déjame darte seguridad a cambio. Déjame protegerte, por favor. La vulnerabilidad en esa última palabra, la cruda gratitud en su voz, rompió algo que había mantenido cuidadosamente bajo llave. Toda mi vida había sido la única con la que podía contar. El orfanato me había enseñado que la protección era una mentira, que se sobrevivía siendo pequeña, rápida y silenciosa. Pero aquí estaba este rey peligroso pidiendo ser mi escudo.
Está bien, susurré. Está bien. La expresión de Carlos se transformó, el alivio y algo crudo inundando su rostro. Dio un paso hacia mí, luego otro, sus ojos nunca apartándose de los míos. María, dijo, mi nombre áspero en su garganta. La voz pragmática en mi cabeza me decía que retrocediera, que le recordara todas las razones por las que esto era imposible. Pero en cambio, mi cuerpo acortó la distancia entre nosotros, subiéndome de puntillas mientras sus manos encontraban mi cintura. El primer roce de sus labios con los míos fue tentativo, casi interrogante. Luego algo se rompió en ambos. Me besó como si hubiera estado hambriento, una mano deslizándose para acunar la parte posterior de mi cuello, mientras la otra me atraía por completo hacia él. Su boca era caliente y exigente, probándome como si no pudiera tener suficiente. Mis dedos se enredaron en su cabello, acercándolo más, besándolo con igual hambre. Cuando me apoyó contra la estantería, enjaulándome con su cuerpo, jadeé, y él aprovechó, profundizando el beso hasta que olvidé cómo pensar. El calor se acumuló entre nosotros, su cuerpo una línea de fuego contra el mío. Sentí su autocontrol fracturarse a cada segundo que pasaba, el control que siempre mantenía desvaneciéndose. Su mano se flexionó en mi cadera, su pulgar acariciando la pequeña porción de piel donde mi vestido se había subido. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, Carlos apoyó su frente contra la mía. Su respiración era irregular. Esto es peligroso, dijo, su voz destrozada. Si la corte se entera, si mis enemigos se dan cuenta de lo que significas para mí, tendrás un objetivo en tu espalda del que no siempre podré protegerte. Sé que dirán que se está aprovechando, que yo no tuve elección, pero sí tengo elección. Mis manos enmarcaron su rostro, obligándolo a mirarme a los ojos, y la estoy tomando. Durante 2 años, había elegido la seguridad por encima de todo. Había elegido la invisibilidad, el aislamiento, la media vida de alguien que se escondía perpetuamente. Pero Carlos me había visto de verdad, y en lugar de miedo o disgusto, me había mostrado asombro, gratitud, deseo. No soy ingenua, continué. Sé lo que ha hecho. Sé que la sangre en sus manos no se lavará solo porque está tratando de ser mejor. Pero también conozco al hombre en el que se está convirtiendo. Y quiero ver a dónde va esto. Incluso si es peligroso, especialmente porque es peligroso. ¿Por qué? Su pregunta salió casi dolorosa. Porque pasé toda mi vida con miedo y estoy cansada de eso. Tragué con dificultad. Usted me hace querer ser lo suficientemente valiente como para elegir algo por mí misma en lugar de solo sobrevivir. Arriesgarlo todo por algo real. Los ojos de Carlos buscaron los míos, intensos y ardientes. Esto es real, María. Lo que siento por ti no es solo el veneno que me aclara la cabeza, no solo gratitud. Te quiero. Te necesito de una manera que no tiene nada que ver con tu habilidad y todo que ver con quién eres. Lo sé, yo también lo siento. Su beso esta vez fue más suave, más dulce, lleno de promesas que ninguno de los dos podía expresar todavía. Cuando se apartó, su expresión había cambiado a algo travieso. Cuando todo esto termine, dijo Carlos en voz baja, sus dedos trazando patrones ociosos en mi muñeca, te llevaré a un lugar donde nunca has estado. Apenas he estado en algún sitio, reí. Eso no es un gran desafío. Entonces te llevaré a todas partes. Me acercó, acurrucándome a su lado. Las montañas del norte, donde los manantiales termales corren todo el año. La costa donde los acantilados se sumergen en el mar. Donde quieras ir.
Nunca he querido ir a ningún sitio, admití. Siempre he querido esconderme. Su brazo se apretó a mi alrededor. Entonces te mostraré lo que significa estar a salvo en lugar de escondida. Tener un hogar en lugar de un escondite. Me besó la sien. Nunca más tendrás que huir. No porque no puedas, sino porque finalmente tendrás algo por lo que quedarte. Pasamos la siguiente hora elaborando estrategias, planeando cómo atrapar a Ena Infraganti. Pero mientras finalmente abandonaba sus aposentos esa noche, mis labios todavía hormigueando por sus besos y mi corazón más lleno de lo que había estado en años, no podía sacudirme la sensación de que se nos acababa el tiempo. El ataque llegó 2 noches después. Regresaba a mis aposentos después de atender a Carlos durante otra tarde, cuando alguien me agarró por detrás, tapándome la boca y la nariz con un paño. Luché, tratando de gritar, pero el paño estaba empapado en algo dulce y empalagoso que me nubló los pensamientos. Lo último que vi antes de que la oscuridad me reclamara fue la fría sonrisa de Ana. Me desperté entre paredes de piedra y el olor a tierra húmeda. La cabeza me latía, la boca me sabía a algodón y tenía las muñecas atadas a la espalda. El pánico me arañaba la garganta al observar mi entorno. Una bodega, iluminada por una sola antorcha. Sin ventanas, una puerta pesada. Por fin despierta. Bien. La cabeza me dio un latigazo hacia la voz. Ana estaba en la esquina, tan perfectamente compuesta como siempre, el cabello inmaculado, el vestido sin arrugas, como si secuestrar sirvientas fuera un punto más en su agenda. ¿Dónde estoy? Mi voz salió ronca y áspera. En un lugar donde el rey no te encontrará, al menos no a tiempo. Ana se movió por la habitación con calculada facilidad. Ha sido un problema, querida. Un problema importante. No sé qué es lo que... No insultes mi inteligencia. La mano de Ana se disparó, agarrando mi barbilla con la fuerza suficiente para dejarme un moretón. 4 meses llevé envenenándolo. 4 meses de dosis cuidadosamente calibradas, diseñadas para hacerlo dependiente de mí. Y entonces tú apareces de la nada y de repente él vuelve a estar lúcido. Sus síntomas mejoran en lugar de empeorar. Intenté soltarme, pero el agarre de Ana era de hierro. Al principio pensé que tal vez había desarrollado tolerancia, pero luego los observé a ustedes dos. La forma en que te mira, la forma en que te respira como si fuera su oxígeno. Su sonrisa se volvió cruel. Eres un antídoto, ¿verdad? ¿Algún tipo de curandera? No. Mentirme ahora sería muy imprudente. Ana soltó mi barbilla paseando. No importa, seas lo que seas, estás arruinando todo por lo que he trabajado. Así que vas a morir. Y parecerá un trágico accidente. Una sirvienta que trágicamente se quitó la vida, abrumada por las presiones de servir al rey. El miedo me atravesó el pecho. Él lo sabrá. Carlos sabrá que usted hizo esto. Lo hará, estará devastado, ciertamente afligido, y en su dolor, vulnerable. Ana sacó un pequeño vial lleno de líquido claro. Esta es una versión concentrada de lo que le he estado dando, suficiente para detener tu corazón en minutos. Te encontrarán aquí, la botella en tu mano, y asumirán que te envenenaste. Trágico, pero estoy segura de que tendrán una nueva criada por la mañana. Avanzó hacia mí, que me arrastré hacia atrás hasta que mis hombros chocaron contra la pared. Espere, dije, tratando desesperadamente de ganar tiempo. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Qué gana con controlar a Carlos? Ana se detuvo, pareciendo considerar si valía la pena responder. Finalmente, sonrió, fría y vacía. Poder, por supuesto. Fui la amante del antiguo rey durante 20 años. Lo asesoré, lo guié,
Di forma a la política desde la sombra, y luego murió, y su sobrino tomó el trono. Su expresión se retorció con amargura. La corona sangrienta, tan joven, tan brutal, tan seguro de que sabía más que todos los que habían servido a este reino durante décadas. Así que decidió envenenarlo para someterlo. Decidí enseñarle que me necesita, que gobernar requiere experiencia y sabiduría, no solo violencia e intimidación. Ana descorchó el vial. En 6 meses habría sido completamente mío, se habría casado conmigo para asegurar la lealtad que representaba, y yo lo habría guiado, lo habría moldeado en un rey adecuado en lugar del monstruo en el que se está convirtiendo. Él no es un monstruo, dije con ferocidad. Está aprendiendo, creciendo, volviéndose mejor que el hombre que tomó el trono hace 3 años. Por tu culpa, se rió Ana. Qué dulce, la sirvienta que cree que puede redimir a la corona sangrienta. Déjame decirte algo sobre Carlos, querida. Es exactamente lo que parece, un asesino. Un hombre que resolvió sus problemas con ejecuciones masivas. Esa oscuridad no desaparece solo porque una sirvienta le muestra amabilidad. Se equivoca. Ana se arrodilló frente a mí con el vial en una mano. Bueno, supongo que nunca lo sabrás. Sus dedos se cerraron alrededor de mi mandíbula como el hierro, las uñas clavándose en la carne blanda. Me eché hacia atrás, pero la otra mano de Ana se apretó en mi cabello, sujetando mi cabeza. Un dolor me estalló en el cuero cabelludo. Quédate quieta, querida. Apreté los dientes con fuerza, pero el pulgar de Ana se abrió paso entre ellos, abriéndome la mandíbula con brutal eficiencia. El vial se inclinó. Pude oler el amargo químico. Me revolví con más fuerza, mi visión borrosa por las lágrimas mientras intentaba girar la cabeza hacia un lado. El vial tocó mi labio inferior. En ese momento, la puerta explotó hacia adentro con tal fuerza que arrancó sus bisagras. Carlos estaba en los escombros, el pecho jadeando. Sus ojos se habían vuelto de puro lobo, brillando a la luz de la antorcha, salvajes y enfocados completamente en Ana. Un gruñido se acumuló en su pecho, tan bajo que lo sentí vibrar a través del suelo antes de oírlo. «¡Aléjate de ella!», rugió. Ana retrocedió bruscamente. El vial se le cayó de las manos. Se hizo añicos en el suelo de piedra, el líquido claro esparciéndose entre las grietas. «Su Majestad», jadeó, pero Carlos ya se estaba moviendo. 3 zancadas bastaron. Sus manos se dispararon y se cerraron alrededor de su garganta, levantándola del suelo, sus botas raspando contra la piedra, los dedos de los pies buscando apoyo que no estaba allí. «Me envenenaste». Su voz era inquietantemente tranquila, un marcado contraste con la bestia que ardía en sus ojos. «Me hiciste dudar de mí mismo, dudar de todos a mi alrededor. Me hiciste sentir que estaba perdiendo la cabeza». Sus dedos se apretaron. La boca de Ana se abrió en un jadeo silencioso. Su rostro se inundó de carmesí y luego de púrpura. Sus manos arañaron su muñeca, las uñas rascando inútilmente contra una piel que bien podría haber sido de piedra. «Y luego te la llevaste a ella». Los ojos de Ana se salieron de sus órbitas. Un sonido ahogado y húmedo escapó de su garganta. «Carlos, no». Arrojé mi peso contra las ataduras, la cuerda clavándose profundamente en mis muñecas. «Prometió justicia, no venganza. ¿Recuerda?» Por un momento pensé que no escucharía. El lobo estaba demasiado cerca de la superficie, la rabia demasiado consumidora. Pude verlo guerreando consigo mismo, el hombre que había ejecutado a la mitad de un consejo sin juicio contra el hombre que me había prometido que podía ser mejor. Su mandíbula se apretó, un músculo saltó en su mejilla. Luego, con un gruñido de esfuerzo, arrojó a Ana lejos de él.
Ella se desplomó en el suelo. Jadeos húmedos y desesperados se escaparon de su garganta mientras se aferraba a su cuello, rodando de lado. «Será juzgada», dijo Carlos, su voz aún áspera con una furia apenas controlada. «Responderá por sus crímenes ante el tribunal, y si la encuentran culpable, y lo harán, colgará como cualquier otro traidor». Se volvió hacia mí, y el lobo retrocedió lo suficiente como para que la devastación lo reemplazara. Su mirada se arrastró sobre mí, las muñecas atadas en carne viva y sangrando, el rostro surcado de lágrimas, las marcas rojas que ya se oscurecían en mi mandíbula donde Ana me había agarrado. Un sonido salió de su garganta, entre un gruñido y algo roto. 2 movimientos rápidos y las cuerdas cayeron. Luego sus manos estaban sobre mí, levantándome y estrechándome entre sus brazos con una desesperación apenas controlada. Me aplastó contra su pecho, una mano acunando la parte posterior de mi cabeza, la otra extendida sobre mi columna, como si pudiera mantenerme unida por pura fuerza de voluntad. «¿Estás herida?» Su voz se quebró. Sus manos temblaban mientras se movían sobre mí, por mis brazos, por mis hombros, inclinando mi rostro para poder buscarlo. «¿Te dijo algo?» «No, no, no, estoy bien». Apreté los puños en su camisa, anclándome a él. Mis piernas amenazaban con ceder, pero él me sostuvo firme. Presioné mi rostro en el hueco de su garganta, respirando su olor. «¿Cómo me encontró?» «Tu aroma». Presionó sus labios en mi cabello, respirándome. «Siempre sé dónde estás. Mi lobo nunca olvida». Los guardias aparecieron en la puerta, y Carlos les ordenó que detuvieran a Ana. Mientras se llevaban a la anciana, ella me miró con tal odio que me recorrió un escalofrío por la espalda. «Esto no ha terminado», siseó Ana. «¿Crees que has ganado? ¿Crees que él te elegirá a ti sobre su reino? Eres una sirvienta, una don nadie. Y cuando el tribunal se entere...» «Basta», interrumpió Carlos. Arrastraron a Ana, sus amenazas resonando por el pasillo hasta que una puerta se cerró de golpe y las cortó. A solas en la bodega, Carlos me acercó. Pude sentirlo temblar con la adrenalina y la rabia residuales, el lobo aún merodeando bajo su piel. «Casi te pierdo», dijo contra mi cabello, «cuando fui a tus aposentos y no te encontré, cuando capté el aroma de Ana mezclado con el tuyo». Sus brazos se tensaron. «Habría quemado todo este reino hasta las cenizas para encontrarte». No tuvo que hacerlo, me encontró a tiempo. Apenas. Él se apartó lo suficiente como para ahuecar mi rostro, y sus ojos aún eran más de lobo que de humano. «Voy a matarla, María. Juicio o no, justicia o venganza. Te amenazó, y no puedo permitir eso». «Sí, sí puede». Cubrí sus manos con las mías, «porque usted no es el hombre que tomó el trono hace 3 años. Usted es mejor que eso. Usted es el hombre que eligió la misericordia sobre el asesinato, que me prometió justicia. No lo echa a perder porque está enojado». «No estoy enojado». Su voz bajó a un gruñido. «Estoy aterrorizado, aterrorizado de lo cerca que estuve de perderte antes de siquiera tener la oportunidad de...». Se interrumpió a sí mismo, pero yo escuché lo que no pudo decir. «Estoy aquí», susurré. «Estoy a salvo y vamos a hacer esto bien juntos. Ana enfrentará la justicia real». Carlos cerró los ojos, luchando por el control. Cuando los abrió de nuevo, el lobo había retrocedido lo suficiente como para que pudiera ver al hombre debajo. «Está bien», dijo finalmente, «pero no te apartes de mi vista hasta que esto termine. Ella tiene aliados, María. Gente que la ayudó, que podría ir tras de ti para protegerse».
No me iré a ninguna parte. Él me besó entonces, desesperado y posesivo, como si necesitara consumirme para probar que era real, sus manos enredadas en mi cabello, inclinando mi cabeza hacia atrás mientras profundizaba el beso. Respondí con igual fervor, mis dedos clavándose en sus hombros, besándolo como si pudiera arrastrarme dentro de él y nunca irme. Cuando finalmente arrancó su boca para abrirse camino por mi garganta, jadeé su nombre. Mitad oración, mitad súplica. Mi pulso martilleaba contra sus labios, prueba de que estaba viva, de que mi corazón todavía latía cuando tan fácilmente podría haberse detenido. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, Carlos susurró contra mis labios: necesitamos hablar sobre nosotros. Después del juicio, respondí, después de que Ana sea tratada y el veneno haya desaparecido de su sistema, entonces descubriremos lo que somos. Ya sé lo que eres para mí. Ilumíname. Su sonrisa era torcida, vulnerable. Eres mi alma, María. Mi lobo lo supo mucho antes que yo. El vínculo entre ellos brilló con fuerza ante su reconocimiento. Ese hilo invisible que los unía, haciéndolos completos. Y tú eres mío, dije en voz baja, mi rey despiadado que está aprendiendo misericordia, mi lobo que lucha consigo mismo para protegerme, mi elección. Después de que esto termine, prometió Carlos, voy a cortejarte como es debido, darte todo lo que mereces. Solo te quiero a ti. Me tienes, me has tenido desde que percibí tu aroma por primera vez, y claramente no pude evitarlo. Te robé tu uniforme, tus pertenencias, como un tonto obsesionado que no entendía por qué necesitaba pedazos de ti cerca. Salimos de la bodega juntos. Yo envuelta en la capa de Carlos y acurrucada a su lado donde su lobo podía sentir el latido de mi corazón. Y mientras subíamos de nuevo a la luz, pensé en lo lejos que habíamos llegado ambos. De sirviente y rey, de cazador y presa, a algo infinitamente más precioso. El juicio de Ana duró 3 días. Las pruebas eran abrumadoras. Mi testimonio, el análisis del curandero del té envenenado, los testimonios de sirvientes que habían visto a Ana mezclando compuestos en sus aposentos. Varios de los coconspiradores de Ana se presentaron una vez que se dieron cuenta de que estaba atrapada, con la esperanza de obtener clemencia. Recuerdo a uno, un mayordomo que se decía fiel a Ana, el señor José, de unos 50 años, flaco y de mirada escurridiza. Cuando testificó, parecía que se iba a desmayar del miedo. Contó que Ana le había prometido riqueza y poder en el nuevo reinado, un puesto en el consejo. Viendo sus ojos, la forma en que se encogía bajo la mirada de Carlos, pensé, ¿qué haríais vosotros en su lugar? ¿Habríais traicionado a vuestros amigos por una promesa de seguridad? Durante todo esto, Carlos se sentó en su trono conmigo de pie, justo detrás de él. Una posición de honor que no pasó desapercibida para la corte. Los susurros nos seguían a todas partes. El rey y su sirvienta, la corona sangrienta que se había ablandado por una criada. Que susurren, pensé. Yo conocía la verdad. Sabía que la creciente misericordia de Carlos no lo hacía débil. Lo hacía más fuerte, más completo. El segundo día me llamaron a testificar. Me presenté ante la corte en un sencillo vestido gris, ropa de sirvienta, aunque Carlos me había ofrecido cosas más finas, pero yo opté por no aparentar. Doña Ana la secuestró de los aposentos de los sirvientes, dijo el magistrado. ¿Puede describir lo que sucedió en la bodega? Mis manos temblaron, pero mantuve mi voz firme. Les conté cómo desperté, atada en la oscuridad, sobre la fría confesión de Ana, sobre el vial de veneno destinado a detener mi corazón.
¿Y por qué cree que ella la quería muerta?, preguntó el magistrado. Mis ojos encontraron los de Carlos al otro lado de la sala. Él permanecía perfectamente quieto en su trono, pero pude ver la tensión en cada línea de su cuerpo, el lobo apenas contenido bajo su piel. Porque yo estaba ayudando al rey, dije claramente, y ella no podía controlarlo si él estaba lo suficientemente lúcido como para verla tal como era. Ana se rió, fría y mordaz. ¡Qué noble! La sirvienta haciéndose la heroína. Su sonrisa era cruel. Cuéntales el resto, querida. Cuéntales lo que realmente eres, lo que has estado ocultando. La corte estalló en susurros. Mi corazón retumbaba en mis oídos, pero levanté la barbilla. Tengo una habilidad, dije, mi voz resonando claramente. Puedo neutralizar venenos. Es por eso que el complot de doña Ana falló y por eso trató de matarme. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego Carlos se puso de pie, lo que la convierte en la persona más valiosa de este reino, dijo, su voz cortando los murmullos asombrados, y la pone bajo mi protección personal. Cualquiera que la amenace, amenaza a la corona. Sus ojos nunca se apartaron de los míos, y en ellos no vi vergüenza, ni miedo, solo orgullo. El tercer día el consejo emitió su veredicto, culpable de todos los cargos. La sentencia, ejecución por ahorcamiento al amanecer. Carlos aceptó el fallo con un asentimiento, su expresión cuidadosamente neutral. Pero sentí la tensión en sus hombros, la forma en que su lobo merodeaba bajo su piel, anhelando violencia pero eligiendo la contención. Esa noche, en sus aposentos, finalmente se permitió quebrarse. Debería sentirse como justicia, dijo, mirando el fuego. Ella trató de destruirme, trató de matarte, merece la muerte. ¿Por qué se siente vacío? Me acerqué para pararme detrás de él, rodeando su cintura con mis brazos y apoyando mi mejilla en su espalda. Porque has cambiado. El viejo Carlos la habría matado en esa bodega sin pensarlo 2 veces, pero ya no eres él. Quería hacerlo. Su voz era cruda. Cuando la vi con ese vial a punto de envenenarte, quise destrozarla con mis propias manos. Pero no lo hiciste. Elegiste diferente. Se giró en mis brazos y la vulnerabilidad en sus ojos me oprimió el pecho. Por ti, me haces querer ser mejor. No. Levanté las manos para acunar su rostro. Solo te recuerdo quién eres debajo de la corona y la reputación. No eres un monstruo, Carlos. Eres un hombre que tuvo que tomar decisiones imposibles para proteger su reino, pero ahora puedes tomar otras diferentes. Y si no sé cómo, entonces aprendemos juntos. Me besó suavemente, luego con reverencia, como si yo fuera inestimable. Nos abrazamos a la luz del fuego, dejando que el peso de los días pasados se asentara a nuestro alrededor. El juicio, el veredicto, el conocimiento de que el mañana traería una ejecución, justicia servida, pero aún de alguna manera amarga. Pero esta noche nos teníamos el uno al otro y nuestro ritual. ¿Lees conmigo?, preguntó Carlos en voz baja, su voz aún áspera por la emoción, pero ahora más firme. Necesito algo normal, algo que sea solo nuestro. Con eso nos acomodamos en nuestro lugar habitual junto al fuego. Yo extendí la mano hacia el libro de poesía que habíamos estado leyendo toda la semana, pero Carlos me dirigió suavemente la mano hacia un volumen diferente, uno que no reconocí. Algo nuevo esta noche, dijo, y hubo un temblor en su voz que me hizo mirarlo fijamente. ¿Qué es? Ya verás. Empieza en el marcapáginas. Abrí la página marcada, mis ojos escaneando el texto. Parecía ser una colección de antiguas promesas matrimoniales y ceremonias de unión. Curiosa,
Comencé a leer en voz alta, tropezando solo un poco con el lenguaje formal. Te prometo mi corazón, mi protección, mi... Me detuve, sin aliento al llegar a una sección que definitivamente no era parte de ninguna ceremonia tradicional. La letra cambió, se convirtió en la letra familiar de Carlos, entintada directamente en la página. María, leí, mi voz temblaba ahora, quien me enseñó que la fuerza puede ser amable, que la misericordia no es debilidad, que yo podía ser más que la corona sangrienta. Has estado aprendiendo a leer estas últimas semanas, tropezando con las palabras, ganando confianza, encontrando tu voz, y yo he estado aprendiendo a leerte a ti. Levanté la vista para encontrar a Carlos. Se había deslizado de la silla y estaba de rodillas a mi lado. Sigue leyendo, dijo suavemente, sus propios ojos brillantes. Cada expresión, cada gesto, la forma en que te muerdes el labio cuando estás pensando, la forma en que tus ojos se iluminan cuando un pasaje te conmueve. Mis lágrimas se desbordaron. Quiero pasar el resto de mi vida aprendiéndote, cada página, cada línea. Quiero conocer tu historia tan bien que podría recitarla en la oscuridad. María. Sus manos cubrieron las mías en el libro. Cásate conmigo, únete a mí, que estas sean nuestras promesas. Sí, respiré, sí a cada palabra, sí a todo. La alegría que iluminó su rostro fue impresionante, cruda y desprotegida de una manera que me hizo temblar el corazón. Se levantó, me alzó en sus brazos y me hizo girar antes de capturar mi boca en un beso que era todo calor, promesa y hambre apenas contenida. Mía, gruñó contra mis labios. Dilo. Tuya, jadeé. Siempre tuya, para siempre, corrigió, llevándome hacia la cama. Esa noche me amó lentamente, adorando cada centímetro de mi piel con sus manos y boca. Hundió su rostro en mi garganta, mi clavícula, mis curvas, respirándome como un hombre hambriento al que finalmente se le permite darse un festín. Su lobo había estado hambriento durante mucho tiempo, pero ahora que finalmente era suya, se tomó su tiempo saboreándome, probándome, reclamándome. Hueles increíble, gimió contra mi piel, las palabras ásperas de necesidad. Sus manos cartografiaron mi cuerpo con reverente posesión, cada toque una promesa que susurraba entre besos. Y cuando finalmente nos unimos, moviéndonos juntos en perfecto ritmo, el vínculo entre nosotros se estableció por completo, brillante y ardiente y absolutamente correcto. Después yacimos enredados bajo la luz del fuego, mi cabeza sobre su pecho y su mano acariciando mi cabello. Fui invisible por tanto tiempo, murmuré, escondiendo lo que era, temiendo ser vista. Y entonces me miraste con tanto asombro. Porque eres maravilloso. Los brazos de Carlos se tensaron a mi alrededor. Soy la persona más afortunada del mundo. Tú, incliné la cabeza para mirarlo, una ceja levantada. Soy yo la que se casa con un rey con más enemigos que de aliados y un apodo que hace llorar a los niños. Un rey que miró mis poderes y no huyó. Tracé la línea de su mandíbula. Creo que eso me convierte en la afortunada. Podríamos discutir sobre esto toda la noche. Podríamos, estuve de acuerdo, sonriendo contra su piel, pero creo que ambos ganamos. Nos quedamos dormidos así, abrazados, el vínculo zumbando entre nosotros como una canción. Y por primera vez desde que tomó el trono, Carlos durmió toda la noche sin pesadillas. La ceremonia de unión se celebró en los jardines del palacio bajo una luna llena. Yo vestía seda azul oscuro que hacía que mis ojos parecieran luminosos, y Carlos llevaba cueros formales marcados con el escudo de su familia. La corte observó con diversos grados de aprobación y escándalo
Cómo su rey se unía a una antigua sirvienta. Que hablen, pensé mientras pronunciaba mis votos. Había aprendido que sus opiniones no definían mi valía. Cuando Carlos deslizó la marca de unión en mi muñeca, un delicado brazalete de plata, grabado con lobos y lavanda, sentí que el vínculo se solidificaba por completo. No una cadena, sino un puente que nos conectaba mientras dejaba espacio para que cada uno permaneciera completo. Te elijo a ti, dijo Carlos lo suficientemente alto como para que toda la corte lo escuchara. No porque te necesite para sobrevivir, no porque seas mi cura o mi salvación, sino porque me haces querer ser la mejor versión de mí mismo, porque amarte es lo más gratificante que he hecho nunca. Mi garganta se apretó con la emoción. Yo también te elijo a ti, el rey implacable y el hombre gentil, el lobo que lucha consigo mismo para proteger a los demás. Todo de ti, cada parte complicada y hermosa. Cuando se besaron, sellando el vínculo, los jardines estallaron en aplausos. Ni siquiera los escépticos pudieron negar el amor evidente entre ellos. La celebración duró hasta el amanecer, pero Carlos y María se escabulleron mucho antes. Tenían cosas más importantes que atender que las sutilezas políticas. En sus aposentos, ahora nuestros aposentos, Carlos me acercó y hundió su rostro en mi cuello, respirando profundamente. Todavía no tienes suficiente de mi aroma, ¿eh? Bromeé. Nunca. Sus labios rozaron el punto sensible debajo de mi oreja. Hueles a hogar, a todo lo que no sabía que me faltaba. Lavanda y lino limpio. Y tú, siempre tú. Se apartó para mirarme a los ojos. Gracias ¿por qué? Por irrumpir en mi estudio esa noche y por no huir, por ver más allá de mi corona y mi reputación no tan estelar. Su sonrisa era torcida, enganchada en una esquina como si no pudiera creer su suerte. Por elegirme cuando tenías todas las razones para no hacerlo. Lo besé suavemente. La mejor decisión que he tomado. La segunda mejor, corrigió. La primera fue aceptar ayudarme en lugar de denunciarme por robarte el uniforme. Me reí y él capturó el sonido con otro beso que rápidamente se volvió hambriento. Me llevó hacia atrás, hacia la cama, sus manos ya desatando los cordones de mi vestido, su boca ardiente contra mi garganta. Mía, gruñó contra mi piel y sentí la palabra en todas partes. Cuando finalmente llegaron a la cama, Carlos me amó con la misma intensidad de siempre, pero ahora había una rectitud en ello, una plenitud. Sus manos cartografiaron cada curva como si me estuviera memorizando de nuevo. Se tomó su tiempo a pesar de la urgencia que zumbaba entre ellos hasta que yo me arqueé con su toque y jadeé su nombre. Se movieron juntos con el ritmo perfecto de compañeros que sabían exactamente lo que el otro necesitaba, construyendo y ardiendo hasta que se hicieron uno. Más tarde, mientras me adentraba en el sueño, envuelta en los brazos de Carlos, pensé en lo lejos que habíamos llegado, de escondernos y sobrevivir a amar y prosperar, de sirvienta y rey a compañeros e iguales. Entré corriendo en su estudio, buscando un uniforme perdido, y encontré mi futuro en su lugar. Justo, ¿verdad? ¿Y hoy qué? No lo sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. Otras, que cometí un error garrafal. Probablemente ambas cosas, ¿verdad? Así es la vida. Nada es nítido, nada es perfecto. Pero es la mía y esta historia es nuestra.